Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, ejercicio físico e insomnio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes una información relativa al efecto que tiene el exceso de ejercicio y la inhabilidad para dormir, o sea, el insomnio. En varios capítulos hemos estado hablando de la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Para aquellos de ustedes que son nuevos, pues sépanse que hay varios capítulos. Por ejemplo, hay una serie de 10 capítulos, 10 episodios, que se llaman los trucos. Truco número 1, truco número 2, hasta el número 10, ¿no? Donde se está explicando diferencias de este descubrimiento importante relativo al hecho de que todos nosotros no somos iguales. No somos iguales porque algunos de nosotros tenemos el sistema nervioso más pasivo y somos más carnívoros y toleramos mejor la grasa y dormimos mejor, y otros tenemos un sistema nervioso más excitado y somos más vegetarianos, usamos carne blanca, pollo, pavo, pescado, no toleramos la grasa muy bien y tampoco la sal, y tenemos cierta dificultad para dormir o para digerir, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante porque haber descubierto eso, que es la influencia del sistema nervioso sobre el metabolismo del cuerpo, determina su éxito o fracaso. En otras palabras, que si usted escoge mal la dieta, pues va a tener problemas, porque la dieta que es perfecta para uno es casi nociva o dañina para otro. Por lo tanto, todo el mundo no es igual y todos tenemos sistemas distintos y debemos poder reconocer la diferencia para adaptarlo. Entonces, quiero en este episodio contestar una pregunta de nuestro amigo Steve. O sea, Steve Moses nos hace un comentario, se los voy a leer, lo estoy leyendo de la página, ¿no? Dice: disculpa Frank, tengo una duda muy importante y creo que podía ayudarme. Hace poco tuve una crisis de insomnio, soy atleta de alto rendimiento y empecé a padecer de insomnio. Y fui con una doctora. La doctora pues me dijo que tenía depresión, una depresión leve, y me recetó un antidepresivo natural. La planta se llama Hypericum perforatum y la verdad que me ha ayudado, ¿no?, a dormir y ando de mejor humor durante el día. Pero he notado a la vez que llevo 6 días tomándolo y he subido de grasa. Me siento más gordo a pesar de que sigo haciendo la dieta 2x1 correctamente. ¿Será porque esta planta tiene el mismo efecto que los antidepresivos químicos? Entonces, vamos a explicar un poquitito qué le está pasando a Steve. Para contestar la pregunta al amigo Steve, quiero aclararle y recordarle a los amigos de Metabolismo TV que en cualquier momento, cuando usted ve un episodio nuestro, usted puede escribirnos a la parte aquí abajo donde está viendo el video, puede escribirnos dentro de metabolismotv.com, nos escribe un comentario, una duda que tiene y nosotros con mucho gusto se lo contestamos, ¿no? Pero entonces, para contestarle al amigo Steve y para beneficio de las otras personas que hayan tenido situaciones similares, fíjense, voy a pasar un momentito a la pizarra para poder explicar esto mejor en relación al tema del exceso de ejercicio o de un atleta de alto rendimiento y cómo eso puede terminar en un problema de no dormir y luego terminar en un problema de acumular grasa. Si lo entendemos, pues fácilmente lo podemos resolver. Vamos acá, fíjense. Mi Metabolismo TV me trajo una situación prácticamente igual. Él, al igual que el amigo Steve Moses, es un atleta de alto rendimiento. Lo que pasa es esto, fíjense. El sistema nervioso central es el sistema central autonómico, que es el sistema de todo lo que pasa dentro del cuerpo, que lo controla el sistema nervioso, pero que no es lo que pensamos, es lo que pasa de forma automática. Por ejemplo, usted no piensa a qué velocidad van los latidos del corazón, usted no piensa si está digiriendo o no está digiriendo, usted no piensa de a qué velocidad o qué alcalinidad o qué acidez tiene la sangre de su cuerpo, ni la temperatura. Todo esto está pasando de forma automática. Pues hay un sistema que se llama sistema central autonómico que controla todas las funciones que no son conscientes del cuerpo. O sea, que tienen que estar ahí, pero usted no tiene ni que pensar en ellas, ¿no? Ahora, ese sistema, a su vez, está dividido en dos partes. Está dividido en la parte que nosotros llamamos pasivo, ¿verdad?, y en la parte que nosotros llamamos excitado. Esto está en los capítulos del libro El Poder del Metabolismo, tanto el de Puerto Rico como el de México, Latinoamérica. Hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales.
Y ahí se le explica que usted, para tener éxito, debe poder diferenciar de si su sistema nervioso central es más pasivo o es más excitado. Todo el mundo tiene cierta tendencia o más pasivo o más excitado. Y eso determina qué tipo de alimento y qué calidad de sueño y cuánto es su tolerancia a la grasa y cuánto es su tolerancia a la sal y todo ese tipo de cosas que son importantes para que pueda adaptar la dieta a la realidad de su cuerpo, a la necesidad exacta que tiene su cuerpo, porque todos no somos iguales. Entonces, el sistema nervioso pasivo es un sistema pasivo. Pasivo quiere decir que tiene poco movimiento. Por lo tanto, esto tiene poco movimiento. Aquí todo es lento. El sistema nervioso excitado tiene mucho movimiento. Este sistema tiene poca estimulación. Hay poco mensaje nervioso. Y este sistema tiene mucha estimulación. Cuando nosotros vamos a dormir, cuando el amigo Steve Moses o mi médico amigo, el doctor Carlos Sidre, quieren ir a dormir, pues necesitan que se active el pasivo. Porque este sistema, el pasivo, es el que permite que el cuerpo se relaje y pueda dormir. Y este sistema está hecho para correr o pelear. Este es el sistema de defensa del cuerpo. Cuando hay una emergencia, hay que salir corriendo, se activa el sistema excitado. Cuando hay que digerir o hay que dormir, tiene que activar el pasivo. Son contrarios y ambos son necesarios. Digamos que este es equivalente al pedal de un carro, al pedal acelerador de un carro, a aumentar la velocidad. Y este es equivalente al freno. El carro suyo necesita tanto el acelerador como el freno. Los dos son necesarios. Entre el acelerador y el freno, usted puede mantener el control del carro. Va a haber problemas si el acelerador se queda pegado, porque va a chocar. Y va a haber problemas si el pedal del freno se queda pegado, porque no va para ningún sitio. Así que básicamente ambos extremos son problemáticos. Cuando una persona hace mucho ejercicio y lleva el cuerpo como lo lleva un atleta de alto rendimiento, ¿qué parte del sistema usted cree que está usando? Pues está usando el excitado, está usando el que tiene que ver con mucho movimiento, el que tiene que ver con mucha estimulación, porque es el sistema que se usa para correr o pelear. Pero cuando lo lleva a un punto de exceso, y ahora vamos a hacer una escala aquí, fíjense, esto de pasivo y excitado es una escala. Una escala quiere decir que si el centro aquí quiere decir que es balanceado, y acá está pasivo y acá está excitado, pues esto sería como un reloj, donde una persona puede ser un poco pasivo, medianamente pasivo, bien pasivo. Y ahí está muerto, casi no hay movimiento. O puede ser ligeramente excitado, medianamente excitado y bien excitado. Esas personas que usted ve por ahí que no se pueden estar quietos, así como Jorge, que me está filmando allá y tiene la patita y se menea la pierna y está hablando con uno, está así, y esos niños que tienen Attention Deficit Disorder o déficit de atención y todo ese tipo de cosas, lo que tienen es un sistema nervioso sobreexcitado. Este sistema, para poderlo balancear, hay que tranquilizarlo. ¿Cómo se tranquiliza? Se tranquiliza con vegetales, con ensalada, con poca o ninguna grasa, con proteína blanca, con poca sal y lo tranquiliza. Pero si usted toma este sistema que de por sí es excitado y la persona lo tiene, digamos, por aquí, no en el extremo, y lo fuerza a hacer ejercicio a un punto de romper un récord, lo va a traer al extremo. Y al estar aquí en el extremo de excitación, está tan excitado que el cuerpo se queda en excitación. Y se queda tan y tan excitado que entonces no puede dormir. Porque si está excitado, está en acción. Si está en acción, no puede dormir. Ahora, Steve o mi amigo el doctor Carlos Sidre va a su médico. Y el médico le dice, aquí, tú estás medio deprimido. Claro que está medio deprimido. La depresión se produce, cualquier depresión se produce cuando el cuerpo está demasiado pasivo o demasiado excitado. Nunca ocurre por aquí en el centro. Ocurre demasiado pasivo, demasiado excitado. Este cuerpo, un cuerpo excitado, es un cuerpo ácido. Y un cuerpo pasivo es un cuerpo alcalino, que es el contrario. ¿Qué pasa?
Si toma una hierba como el Hipericum o cualquiera de estas hierbas, estas hierbas funcionan como si fuera un antidepresivo natural. Tienes razón, Steven, es un antidepresivo natural. Y ese antidepresivo natural te obliga al cuerpo a dormir, lo obliga, pero lo obliga a la fuerza. Digamos, lo deja inconsciente. Pero eso no quiere decir que el sistema nervioso se tranquilizó. Entonces ahora tienes la disyuntiva de que tienes un cuerpo que duerme, pero realmente no está descansando. Y no está descansando porque no duerme profundo. El sueño tiene 4 niveles. Sueño bien liviano, un poco más profundo y el sueño más profundo, que es lo que llaman fase 4, que es el sueño bien reparador. Ese es el sueño que hace una persona adelgazar. Cuando una persona duerme bien liviano, porque el cuerpo está excitado, duerme por aquí o por acá. Rara vez llega aquí y nunca llega acá. ¿Qué pasa? Un sueño reparador te hace adelgazar. Un sueño que no sea reparador te va a mantener un nivel bien alto de la hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Se produce aquí en las adrenales. Quiere decir que si no duermes bien, porque estás muy excitado, hay mucho cortisol. Hay mucho cortisol, vas a empezar a engordar. Solución: trata tu cuerpo como excitado. Vegetales, ensalada, carne blanca, ninguna grasa, poca o ninguna grasa, y evita la sal. Y vas a ver que automáticamente puedes dormir sin necesidad de ningún antidepresivo, ni natural ni químico. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.